Hola, hola chicos, ¿cómo están? Feliz y bendecido día para todos. El tema del día de hoy es almacenamiento de medicamentos del módulo 4 de la familia SEMPROEF. Vamos aquí con la introducción rápidamente. Leemos la introducción que nos dice. El almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos es una de las tareas más importantes en una farmacia, hospital o droguería. Un medicamento mal almacenado puede perder su eficacia, volverse tóxico e incluso poner en riesgo la vida del paciente, cliente o usuario. El correcto almacenamiento no solo es una norma, sino una responsabilidad que garantiza la seguridad del paciente. Recuerden, un medicamento mal almacenado es un riesgo para la salud, pero con buenas prácticas podemos asegurarnos de que siempre cumpla su función de manera efectiva. Bueno, comencemos. Vamos con los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos aquí para este tema? Almacenamiento. Preservar la calidad del producto, evitar alteraciones por temperatura, humedad, luz o contaminación, garantizar la seguridad del paciente, así evitamos productos vencidos, deteriorados o mal almacenados, facilitar el acceso y el control de inventario, optimizar la distribución y minimizar pérdidas. Estos son los objetivos para este tema. Ahora sí vamos a comenzar con la clasificación de medicamentos. ¿Cómo clasificamos los medicamentos? Los clasificamos según forma farmacéutica, según condición de venta. Según la forma farmacéutica tenemos sólidos, líquidos, semisólidos, inyectables. En los sólidos tenemos tabletas, cápsulas, polvos supositorios, líquidos, jarabes, suspensiones y soluciones. Semisólidos como cremas, ungüentos, geles, inyectables como ampollas y jeringas rellenadas. También los clasificamos según su condición de venta y dispensación, como los medicamentos de venta libre, OTC, que no requieren fórmula médica, ejemplo acetaminofén. Pues el acetaminofén es el genérico del OTC, que es el Dolex, ¿no? El medicamento de venta bajo fórmula médica requiere prescripción médica, como muchos de los medicamentos de control para ciertas enfermedades o ciertos controles, también como el control de planificación. También requieren prescripción médica, control de la hipertensión, control de hipotiroidismo, control de la diabetes, bueno, en fin. También tenemos medicamentos de control especial que su uso es regulado por el Ministerio de Salud debido a su potencial de abuso o de farmacodependencia. Ejemplo, la morfina y el diazepam para el dolor y el diazepam para las enfermedades del sistema nervioso como tal. Ahora continuamos aquí con la clasificación de medicamentos según su condición de almacenamiento. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que los medicamentos tienen ciertas condiciones de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, los refrigerados deben estar a 8, entre 2 y 8 grados de temperatura, por ejemplo, las vacunas, insulinas, algunos antibióticos inyectables. A temperatura ambiente, la gran mayoría de medicamentos sólidos y líquidos como entre 15 hasta 30 grados centígrados. Y los medicamentos que requieren condiciones especiales, por ejemplo, de control especial, que deben estar almacenados bajo llave. Bueno, aquí continuamos con según el uso terapéutico. La clasificación basada según la función que cumple en el organismo, como los analgésicos que sirven para el dolor, ejemplo ibuprofeno, paracetamol, el mismo acetaminofén, los antibióticos que combaten las infecciones bacterianas. Los antibióticos no están aptos, como se dice, para los virus, son para las bacterias, ¿no? Porque si nosotros consumimos o administramos el antibiótico de manera, como se dice, una manera, mal uso del medicamento antibiótico, esto hace que la bacteria genere resistencia. Por eso ya cuando una persona dice, no, la amoxicilina no me sirve, ¿por qué? Porque siempre ha hecho mal uso de la amoxicilina y ya la amoxicilina como tal no le sirve, sino que tiene que traer un complemento que se llama el ácido claulínico para poder que esa infección, esa bacteria se muera, ¿no? Tenemos los antihipertensivos para controlar la presión arterial, por ejemplo, los sartán, los antidiabéticos y los antidepresivos.
Los antidiabéticos regulan la glucosa en la sangre, por ejemplo, la metformina y la insulina. Y los antidepresivos tratan trastornos del estado de ánimo, la fluoxetina, la sertralina. Estos son los más conocidos. ¿Qué otro grupo de medicamentos encontramos? Encontramos, por ejemplo, los antialérgicos, los antitusivos, encontramos los antiperíticos, encontramos los de control de planificación, anticonceptivos. Ese grupo encontramos. Listo, ahora vamos aquí con los medicamentos que tienen medicamentos de aspecto parecido y de nombre parecido. Son más llamados como los medicamentos LASA. ¿Qué se refiere con esto de LASA? Se refiere a los nombres de medicamentos diferentes que son similares cuando estos son escritos sin claridad o bien cuando se escuchan de manera parecida o al hablarlo siendo entonces mal interpretados. Aquí tenemos un ejemplo de dos medicamentos que son del mismo laboratorio, vienen prácticamente en la misma tamaño, nombre, entonces esto hace que posiblemente a estas similitudes los podemos confundir, ¿no? Recomendaciones para evitar los errores con estos tipos de medicamentos. Tenemos aquí, leer cuidadosamente el nombre del medicamento antes de administrarlo o dispensarlo. Confirmar la indicación, dosis y vía. Usar etiquetas de alerta en los envases. Confirmar con el paciente o equipo médico en caso de duda. Dato importantísimo, los medicamentos LASA son una de las principales causas de errores de medicación en hospitales y farmacias, por lo que su manejo debe ser de mucho cuidado. Otras recomendaciones que podemos tener aquí en cuenta para estos tipos de medicamentos es colocar etiquetas o rótulos con alertas visuales que indiquen el riesgo de confusión. Esto puede ser a través de colores, símbolos o un texto específico. También podemos colocar en letras mayúsculas, resaltar las diferencias en los nombres, por ejemplo, la hidroxicina con la hidralacina. También podemos separarlos, almacenar los medicamentos LASA en lugares separados como diferentes estantes o armarios para evitar que se confundan. O podemos colocar alertas visuales como etiquetas, o sea, rótulos que indiquen riesgo de confusión. Y lo podemos priorizar el uso de nombres genéricos en lugar de nombres comerciales, ¿no? Para facilitar la identificación equivocada de los medicamentos. Este tipo de recomendaciones podemos tener aquí para evitar las confusiones. Ahora tenemos la confusión, aquí en la siguiente, la confusión o la clasificación de medicamentos según el almacenamiento, ¿no? De medicamentos de alto riesgo. El mobiliario del resguardo de los medicamentos de alto riesgo deben estar alejados de otros medicamentos. Debe de estar alejado de otros medicamentos y debe cumplir con criterios de seguridad que no permitan su desvío y que restrinjan el acceso al personal autorizado. Aquí debemos tener estos medicamentos de alto riesgo marcados, también rotulados para evitar confusiones o evitar que se dispensen de manera incorrecta. ¿Qué son los medicamentos de alto costo? Bueno, se consideran medicamentos de alto costo aquellos cuya adquisición representa un gasto elevado para el sistema. Esos son los medicamentos de alto costo. También puede ser relacionarlos con los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Porque hay medicamentos de alto costo, por ejemplo, con los medicamentos para los oncológicos, que son de alto costo. Entonces, esto representa un alto costo para el sistema de salud y las entidades prestadoras de servicio. Entonces, ya viendo que es un medicamento de alto costo, vamos a ver aquí qué es un medicamento de alto riesgo. Estos medicamentos son aquellos que tienen alta probabilidad de causar efectos adversos o graves, incluso la muerte, si se usan de forma incorrecta.
sea por errores en la dosificación, preparación, administración o almacenamiento. Estos medicamentos requieren ciertos protocolos de seguridad rigurosos, etiquetado especial y un manejo muy cuidadoso, ya que cualquier equivocación puede tener consecuencias severas. Ejemplos de medicamentos de alto costo tenemos insulina. Esta insulina es para el control de diabetes. Un riesgo en caso de que llegásemos a equivocarnos o a tener un mal manejo, un mal almacenamiento en la insulina, podemos hacer que la dosis incorrecta puede causar hipoglicemia grave en la persona que se la consuma, se la tome como le decimos nosotros, se la inyecte, ¿no? Porque pues esta es de inyectar. La insulina debe estar refrigerada entre 2 a 8 grados centígrados en envase original. No se debe congelar y debe permanecer abierta a temperatura. Conservar esto por 28 días. Se puede conservar por 28 días. Bueno, ¿qué otro ejemplo tenemos aquí? Tenemos otro ejemplo, la heparina sódica, que es un anticoagulante. Los anticoagulantes también están en el grupo de medicamentos de alto riesgo. Tenemos los opioides como la morfina, que su uso es para el control severo del dolor severo. Este se debe almacenar bajo llave, ¿no? Con un inventario controlado. Esto muy aparte de los otros medicamentos. Tenemos los quimioterapéuticos para el tratamiento del cáncer, entre otros. Estos son los medicamentos conocidos como medicamentos de alto riesgo. Vamos a continuar aquí, vamos con los medicamentos según la vida útil o la fecha de vencimiento. Vida útil y fecha de vencimiento. Esto influye en la rotación del inventario, influye mucho, ¿no? Porque no debemos acumular, dejarlos que los medicamentos ya lleguen a su vida útil y se nos queden en el inventario. Medicamentos de larga duración se conservan su estabilidad por años, por ejemplo, las tabletas. Los medicamentos de corta duración, como algunos antibióticos líquidos reconstituidos, que pueden usarse en pocos días. Por ejemplo, la amoxicilina, que requiere es un antibiótico que viene en suspensión para ser reconstituidos. Se le agrega agüita y ya después de los 7 días ya el medicamento pierde la efectividad, ¿no? Y los medicamentos próximos a vencer que deben priorizarse con el uso del principio FEFO o pueden priorizarse con el uso de la semaforización verde, amarillo y rojo. Continuamos aquí con la infraestructura. Bueno, las características generales del área de almacenamiento. La ubicación estratégica, lejos de las fuentes de calor, humedad y contaminación. Las fuentes de calor por el alcohol, ¿no? Que es esto, el alcohol es de uso inflamable y puede correr riesgo cuando está cerca del calor. Es una sustancia inflamable, ¿no? Espacio suficiente para evitar amontonamiento y permitir una buena organización. Y accesibilidad, fácil acceso para esto, el personal autorizado y sistema de control de entradas y salidas. Y por último tenemos la seguridad, control de acceso de cámaras de vigilancia y de sistema de bueno, aquí no alcanzamos a ver qué nos dice, pero pues se trata de la seguridad para vigilar, ¿no? Vigilar nuestro almacén. Continuamos con las condiciones ambientales adecuadas. Vamos a ver cuáles son las condiciones ambientales.
Una temperatura controlada. Medicamentos generales de 15 a 25 grados. Aquí van incluidos los dispositivos médicos. Refrigerados de 2 a 8 grados. Bueno, los medicamentos a temperatura ambiente son hasta 30 grados, ¿no? Los refrigerados van de 2 a 8 grados, los congelados menos de 20 grados. Tenemos la humedad relativa menor de 60% para evitar degradación, la ventilación adecuada, evita acumulación de olores y gases y la iluminación, evita exposición directa a la luz solar o fluorescente. Para los controles, para hacer el control de ambientales, esto tenemos el termigrómetro. Es este aparatico que aparece aquí, como un relojito. Ese es el de control de temperatura y humedad, ¿no? Este se debe calibrar cada año, calibrar, resetear, bueno, reiniciar, porque pues después del año él puede dar el dato equivocado. Listo, ahora vamos con la siguiente, que es un equipamiento necesario. Debemos tener un equipamiento necesario. Estanterías y anaqueles resistentes, organizados y señalizados, preferiblemente de color blanco. Refrigeradores o cuartos fríos para medicamentos que requieren cadena de frío. Los gabinetes de seguridad para los medicamentos de alto riesgo controlados. Generador eléctrico para emergencias en caso de fallos eléctricos. También tiene que estar señalizada, ¿no? Todas las áreas señalizadas. Bueno, aquí vamos con la organización y distribución de los medicamentos. Sistema FEFO, que es el que evita los vencimientos, primero en entrar, primero en salir, según la fecha de vencimiento. No importa, independientemente de la fecha de vencimiento, ¿no? Porque si entra primero y se vence después, entonces tenemos que sacar, mejor dicho, tenemos ahí, esto es para controlar fechas de vencimiento. El que entra primero y se venza primero, ese es el que debemos rotar, ¿no? Así, sencillo, el que primero se venza, es el sistema FEFO. La separación por tipo. Vamos con los controlados, los psicotrópicos, bajo llave y registro especial. Materiales estériles en áreas limpias y cerradas, los antibióticos. Tenemos etiquetado claro, nombre de fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento. Esto es que para evitar vencimientos, evitamos que los medicamentos estén a manos de personas que no deben estar inadecuadas. Tenemos que tener las áreas limpias y cerradas, limpiar los techos de la droguería, farmacia, techos, paredes deben ser impermeables para poder lavar, el piso debe estar en excelentes condiciones, los medicamentos no se deben colocar así en la pared, sobre la pared, no, así que queden así sobre la pared, porque la pared produce humedad y puede perder el principio activo. Tampoco se deben colocar en el piso, como algunas veces lo solemos encontrar en el piso, ya que el piso tiene bacterias, infecciones, bueno, en fin, puede esto obstaculizar el paso, ¿no? Esto listo, vamos ahora con áreas claves para un buen almacenamiento. Vamos a ver las áreas claves para un buen almacenamiento. Tenemos el área de recepción y despacho. El área de recepción, recuerde que es donde hacemos la verificación del medicamento y hacemos la verificación de la factura. Tenemos aquí la recepción técnica y la recepción administrativa. Tenemos también el área de medicamentos que requieren cadena de frío, área de medicamentos de alto riesgo y controlados, área de dispensación y área de cuarentena para colocar los medicamentos que ya tengan menos de 6 meses de la fecha de su vencimiento. Tenemos una conclusión aquí, un almacén de medicamentos debe estar bien estructurado y cumplir con normas de seguridad, organización y conservación. Cada área juega un papel clave en la gestión eficiente y segura de productos farmacéuticos. El almacenamiento es súper importante, es el más importante. Bueno, sí hay
Todos los procesos son importantes, pero este almacenamiento es muy importante, ¿no? Porque de esto depende la buena calidad del medicamento, la seguridad del medicamento en cuanto a la temperatura, en cuanto a humedad, en cuanto a esto estar bien almacenado en su respectiva área para evitar que caigan en manos que no deben, para evitar una sobredosis, bueno, en fin, para evitar el mal uso, esto, el riesgo de la vida de la persona y también las condiciones adecuadas del medicamento. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero que me hayan entendido y nos vemos en la próxima. Recuerden, ante todo, empatía, buena actitud. Chao, chao.